Hola, nos alegra compartir con ustedes este espacio. Bienvenidos a la actividad número 4, Evolución de la política en el marco de la educación inclusiva, del curso Políticas y Desarrollos de la Educación Inclusiva. Somos estudiantes de la maestría en educación de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Un cordial saludo a todos. Bienvenidos a nuestra presentación sobre la evolución de la política en el marco de la educación inclusiva entre el 2010 y 2020. Durante este recorrido mostraremos cómo las políticas internacionales y nacionales, junto con la legislación, transformaron el concepto de inclusión, pasando de estar enfocadas solo en la discapacidad a reconocer la diversidad en todas sus formas. Presentaremos los hitos más relevantes acompañados de los contextos históricos que influyeron en este cambio. Iniciaremos con el 2010, que allí fue donde empezó la inclusión como derecho. En el año 2010, la educación inclusiva en Colombia dio un paso fundamental. A nivel internacional, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por Naciones Unidas en 2006, empezaba a tener un impacto real en los países que la habían ratificado. Colombia la incorporó mediante la Ley 1346 del 2009, que entró en vigor en este periodo, convirtiéndose en una herramienta clave para garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Especialmente fue el acceso a la educación. En este momento, la inclusión todavía estaba vinculada casi exclusivamente a la discapacidad, sin considerar todavía la diversidad cultural, étnica o de género. Como ancla histórica, podemos señalar que este fue el inicio del camino hacia la aplicación de la Convención en los contextos educativos colombianos. Además, a nivel mundial, se vivía una transformación tecnológica con el auge de los smartphones y las redes sociales que empezaban a ser utilizadas como herramienta en los procesos educativos. Ahora pasaremos al 2013. Es de la discapacidad a la equidad. En el 2013 se dieron avances significativos tanto en el plano internacional como en el nacional. La UNESCO publicó la Guía para asegurar la inclusión y la equidad en la educación, un documento que ayudó a los estados a pensar la inclusión más allá de la discapacidad, enfocándose en la eliminación de barreras y en la accesibilidad universal. En Colombia se promulgó la Ley Estatutaria 1618 del 2013, que estableció disposiciones claras para garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Esta ley fue trascendental porque ya no se limitaba a hablar de la integración, sino de la inclusión real, reconociendo la equidad como principio rector. El concepto de inclusión se amplió a accesibilidad universal. Como ancla de inclusión, este año marcó el inicio del reconocimiento de que la educación debía estar diseñada para todos. En el contexto general del país, recordemos que Colombia se encontraba en pleno proceso de paz con las FARC, un hecho que también impulsó el debate sobre equidad y acceso a derechos para poblaciones históricamente excluidas. Cordial saludos compañeros. Hoy les hablaré, mi nombre es Kelly Bracamonte, hoy les hablaré de las políticas de inclusión del 2015 y 2017. En el 2015 se vio la política de inclusión en la agenda global. El 2015 dio un hito global importante. La ONU aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible que incluyó dentro de sus objetivos el ODS 4, garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Esto significó que la inclusión pasó de ser una política enfocada en sectores específicos a convertirse en una meta mundial que debía ser cumplida en todos los países. En Colombia, este marco internacional inspiró la preparación del decreto 1421, que sería expedido en el 2017 y que buscaba garantizar la atención de educación poblacional con discapacidad. El concepto de inclusión se amplió en este periodo y no se habla solo de discapacidad, sino también de equidad social, de género y de diversidad cultural.
El ancla de la inclusión en este año es precisamente la integración del tema en los objetivos del desarrollo sostenible, reconociendo que sin inclusión no hay educación de calidad. Contexto histórico colombiano, Colombia vivió la firma del Acuerdo de Paz de 2016, un proceso que puso en el centro el debate de la inclusión social y de la reconciliación. Ahora vamos a la inclusión, la política de inclusión del 2017. Acá. La regulación de la educación en Colombia. En el 2017, la OCDE, organización de la cual Colombia buscaba ser miembro, recomendó fortalecer la educación inclusiva como estrategia clave para el desarrollo social. Esta recomendación coincidió con un grave avance en el país, la expedición del decreto 1421 de 2017, que reguló de manera concreta la educación inclusiva para estudiantes con discapacidad. El concepto de inclusión se consolidó como un deber del Estado y la diversidad social y cultural pasó a ocupar un papel importante en el debate educativo. Esta regulación fue el resultado de años de lucha por el reconocimiento del derecho a la educación sin barreras. El ancla de la inclusión de este año es la regulación de la educación inclusiva en Colombia, mientras que como ancla de la histórica recordamos el inicio del proceso de adhesión de Colombia a la OET, Organización para la Cooperación del Derecho Económico, lo que significa un compromiso con estándares internacionales de equidad, calidad y calidad educativa. Hola compañeros, espero que todos el día de hoy se encuentren bien. Mi nombre es Darly Romero Parada y en este momento hablaremos de la política de inclusión 2019-2020. Inclusión integral y desafíos digitales. En los años de la década 2019-2020, la inclusión se consolidó como un concepto integral a nivel internacional. La UNESCO impulsó la Cumbre Mundial sobre Discapacidad en el 2019, poniendo énfasis en la inclusión digital y en los retos de la educación en el siglo XXI. En Colombia, el Plan Nacional de Desarrollo del 2018-2022 incluyó estrategias claras para fortalecer la educación inclusiva, especialmente en zonas rurales y apartadas, donde históricamente el acceso a la educación había sido limitado. En este periodo, la inclusión ya no se entendía solamente desde la discapacidad, sino como diversidad y equidad integral. Un derecho de todos, independientemente de su cultura, género, condición social o contexto. El ancla de inclusión es precisamente esta visión amplia y transversal. El contexto histórico más relevante fue la pandemia del COVID-19 en el 2020. Este hecho obligó a transformar de manera abrupta los procesos educativos hacia la virtualidad. La pandemia evidenció que la educación inclusiva debía enfrentar nuevos retos, como garantizar el acceso digital, la conectividad y la equidad en la enseñanza virtual. Bueno, compañero, con esta línea de tiempo, en conclusión, queremos decirle que durante la década del 2010 y 2020, la inclusión pasó de ser un tema solo enfocado en la discapacidad a convertirse en un principio integral que reconoce la diversidad de todas sus formas. Las políticas internacionales y las legislaciones nacionales han sido fundamentales para avanzar, pero también nos muestran que todavía existen desafíos, sobre todo en los contextos digitales, rurales y multiculturales. El reto actual es seguir construyendo una educación verdaderamente inclusiva donde nadie se quede atrás. Agradecemos su atención en este espacio. Hasta la próxima. Muchas Adiós, gracias. gracias.